¿verdad? Como volver a recordar, ya que nosotros, ¿verdad? Los seres humanos, si no nos está recordando, estamos, ¿verdad? A cada momento algo, no lo recordamos, no se nos queda, ¿verdad? En la mente. Como decía el pastor Alejandro un día en una predicación, ¿sabe cómo hace la gente para que los loritos, los periquitos, aprendan a hablar? No piden, acá ratito. Le dicen, le repiten una palabra, al final, hermano, el lorito la aprende. Y Dios, hermanos, así es con nosotros. Nosotros damos, por ejemplo, los 10 mandamientos, la ley de Dios, para nosotros nos podemos encontrar muchas veces en la palabra de Dios. Y cualquiera podría decir, ¿por qué no solo una vez? A veces nosotros decimos, como una vez, hermano, para que nos digan es suficiente para entender, pero a veces no es así. Con nosotros, ¿verdad? Los seres humanos, casi siempre, ¿verdad? No es así. A veces, ¿verdad? Los animalitos como que entienden más que nosotros. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando vino el diluvio, ¿verdad? Sobre esta tierra, hace muchos años, ¿verdad? La gente no entendió, más los animalitos, ¿verdad? Sí entendieron. Ellos entendieron, ¿verdad? Que estaba a punto de suceder algo terrible, ¿verdad? Al planeta, al ser humano, pero el ser humano no lo entendió. Y bueno, vamos a leer, ¿verdad? La lectura bíblica que el hermano leía, ¿verdad? A continuación, en Génesis 6, 5 y 6. El tema, hermano, ¿verdad? Yo lo he titulado Los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Los hijos de Dios y las hijas de los hombres. De eso vamos a hablar en esta mañana. Génesis 6, 5 y 6. Vamos a ir un poco rápido, hermano, porque yo veo, ¿verdad? Que ya son las 11. Y no quisiera, ¿verdad? Que salgamos a las 2 de la tarde, ya que siempre, ¿verdad? A mí se me hacen un poquito largos los temas. Génesis 6, 5 y 6 decía: el Señor vio que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Nosotros, ¿verdad? Estamos de acuerdo, hermano, que la palabra de Dios nos llama que somos hijos de Dios. Desde que aceptamos, ¿verdad? A Jesús, pues la palabra de Dios nos llama hijos de Dios y estamos de acuerdo. Sí. Pero, digamos, vamos a poner un ejemplo. Si el hermano, por ejemplo, tiene un hijo, tiene hija, pero imagínense que esa hija está de unos 10 años, ¿no? Y bueno, en la escuela le ponen un examen. Ese examen va a ser definitivo. Si ella, ¿verdad?, logra aprobar ese examen, pasa al siguiente año. Pero si no lo pasa, se queda otra vez en el mismo. Y usted, hermano, ¿verdad?, se espera en la semana antes del examen, ayudándole a ella para que cuando llegue el día, ¿verdad?, ella esté preparada. Y resulta, hermano, para que llegue el día y viene el examen, cuando llega a la casa, la noticia no es verdad que no aprobó el examen. ¿Cómo se siente usted? Yo le he dado a Marisa que ella estaba estudiando. Y yo le pegaba la cabeza. No le aprendía. No, ¿le dolería a usted su corazón? Sí, también. Aunque no es tan, digamos, tan debido a muerte, pero es duele. Le duele a los padres cuando sus hijos, pues, fracasan, porque son hijos de nosotros. Imagino que yo nunca he experimentado todavía, pero vale la pena. Pero aquí, hermano, tenemos este relato que dice que Dios está al tanto de sus hijos. Dice, Dios vio, dice, porque Él está al tanto de nosotros y de todo lo que pasa alrededor de nosotros. El Señor vio, dice, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón era de continuo, dice, al mal. Y lo triste, hermano, de este texto, o de esta historia, son estas palabras, que son de Dios. Moisés las escribió, pero son de Dios. Imagínense lo que escribió Moisés. Y al Señor, dice, le pesó. Oiga,
Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra, dice, y le dolió, dice, en su corazón. Cuando leemos el momento, nosotros a veces no leemos mucho sentimiento al texto. Lo leemos como leer el diario, como leer a cualquier otra revista, y no encontramos el sentimiento. Pero aquí, hermanos, hay muchos sentimientos en estas palabras de Dios. Dios dice, y le dolió en su corazón. Le dolió en su corazón. Le gustó a mí como le dio el hermano, ¿verdad? Fácil. Y le dio, ¿verdad? El sonido y el tono correcto que se le tiene que dar a cada texto cuando se lee. No podemos leer la Biblia, hermano, como leer cualquier libro. Leerla y dice que le dolió y ya. No, sí, no. Porque el texto no está expresando algo. Y dice, hermano, que a Dios le dolió haber hecho algo en su corazón. Y cuando leemos esto, hermano, ¿qué sentimos nosotros? ¿Por qué de nosotros que habla el texto? Dice que a Dios le pesó haber hecho algo. O sea, al ser humano, nosotros, en su corazón. Deberíamos, hermanos, sentirnos tristes. Deberíamos sentirnos, hermanos, desilusionados. Porque Dios, hermanos, le duele cuando nosotros hacemos algo que a Él no le agrada. Pero nosotros, hermanos, a veces cuando hacemos cosas malas y no sentimos dolor por lo que hacemos. Pero ¿cómo se siente Dios? ¿Cómo se siente Él? ¿Cuándo hemos pensado? ¿Alguna vez cuando hemos pensado? ¿Qué siente Dios cuando nosotros le fallamos? ¿Qué siente Dios cuando llegamos tarde a la iglesia? ¿Qué siente Dios cuando no venimos a los cultos? ¿Qué siente Dios cuando no vamos a predicar? ¿Qué siente Dios, hermanos, cuando hacemos lo que Él nos quiere que hagamos? Deberíamos de pensar en eso. Y aquí dice, hermanos, que Dios sintió el dolor en su corazón, porque el hombre, hermanos, se había convertido en un ser perverso, en un ser maligno, poseído por las fuerzas del mal. Dice, hermanos, en el versículo, creo que leamos también el versículo 11 y 12. ¿Qué fue, hermanos, lo que llevó a Dios a sentir este dolor? ¿Qué fue lo que lo hizo sentir ese dolor a Dios? Dice, versículo 11, a la vista de Dios, la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Miró Dios la tierra y vio que estaba corrompida, que toda la gente había corrompido su camino sobre la tierra. Esto, hermano, fue lo que hizo a Dios sentir ese dolor en su corazón y ese pesar de haber creado al ser humano. Porque dice que el hombre, hermanos, había corrompido su camino. ¿Qué es corromper para ustedes, hermano? No sé cómo se llama, pero dicen que trae de cabeza. ¿Qué es para usted corromper? Pervertido. Estaban, hermanos, al exceso de maldad. Con correr, así es. Ahora la pregunta sería, hermanos, ¿cómo está la tierra en estos días? ¿Cómo está la situación ahora? Igual. Pero yo, hermanos, en esta mañana lo más importante del tema que quiero que ustedes comprendan es qué fue lo que motivó a Dios a destruir al ser humano en esta historia, en esta etapa de la historia del mundo. Mucha maldad, correcto, pero para que hubiera mucha maldad no tuvo que haber algo. No solamente fue porque hubo maldad y algo. Dios dijo, voy a destruirlo. Si leemos el texto, lo leemos aparentemente, quiere decir que Dios lo trajo por la maldad. Pero en este tema, cuando vamos a estudiar, vamos a ver que para que el mundo llegara a ese nivel de maldad, que dice el texto, pasó algo antes. Algo, ¿verdad?, que fue lo que causó que el hombre se corrompiera de esta manera. Y que Dios pueda llegar hasta el punto de decir, no puedes terminar, porque ya es demasiado. Entonces, vamos a ver, ¿verdad?, allí, ahora dice, ¿qué fue lo que hizo el mundo alcanzar este nivel? Vamos a leer Génesis 6, el mismo texto nos va a dar la respuesta. Génesis 6, 1 al 4. Los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas.
Al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron de cosas las que más les agradaron. Y dijo el Señor: mi espíritu no contenderá con mi hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Así sus días serán 120 años. En aquellos días había gigantes en la tierra, después que se unieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres, y les nacieron y engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron hombres de renombre. La tierra revelará la causa de lo que llevó a aquellas personas a ese nivel de maldad, de estar tratando corrompidos. Fue, hermanos, dice el texto, la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Dios, hermanos, como decía el hermano de la lección, tiene orden. En el cielo hay orden, pero también aquí en la tierra tiene orden. Y nosotros tenemos que guiarnos para conforme a ese orden que Dios ha establecido. Y si no lo hacemos así, como Dios quiere, no esperemos por las malas, como lo he dicho muchas veces. No esperemos que nos vaya bien, porque cuando nosotros vamos en contra de lo que la palabra de Dios dice, olvidemos de que nos vaya bien en la vida. Y dice, hermano, que los hijos de Dios empezaron, dice, a mirar. A veces el pecado, hermanos, con la tentación la entra por los ojos. Satanás, cuando hizo caer a Adán y Eva, tocó, ¿verdad?, sus sentidos. La vista, el tacto, el paladar, sus oídos. Los 5 sentidos, hermanos, utilizó Satanás para tentar a Eva y lo logró. Y ahora, hermanos, dice que Satanás está entrenando como los hijos de Dios. Y dice que empiezan a ver las hijas de los hombres. Lo que quiero, hermanos, que ahorita veamos es quiénes son los hijos de Dios para ustedes. Que menciona Génesis. ¿Saben la tradición judía, ¿verdad?, hasta el día de hoy? Y muchos eruditos de la Biblia, ¿verdad?, evidencias, creen todavía, hoy en día, que estos hijos de Dios que menciona aquí en Génesis son ángeles, o eran ángeles, ¿verdad?, caídos, lo que supuestamente, ¿verdad?, Satanás se trajo cuando venía, ¿verdad?, del cielo, cuando fue echado del cielo. Ellos dicen, ¿verdad?, la tradición judía dice que estos hijos de Dios, ¿verdad?, eran ángeles, que tuvieron relaciones, dice, y sirvieron, ¿verdad?, en matrimonio, tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres que serían, ¿verdad?, los seres humanos. Y los hijos de Dios dicen que ellos son ángeles. Y así también tienen varios eruditos. Pero nosotros, hermanos, siempre tenemos que probar, ¿verdad?, los espíritus, dice la palabra de Dios. No debemos de creer, ¿verdad?, cualquier cosa, sin antes, ¿verdad?, investigar en la palabra de Dios. Por ejemplo, quiero que leamos unos textos. Quiero que leamos Juan 1:12, perdón. Vamos al libro de Juan 1:12. Sí, San Juan 1:12. Libro de Juan 1:12 dice: pero a cuantos lo recibieron, les dio el derecho, el poder, dice, de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Dice la palabra de Dios. Los que creen en su nombre, los que reciben a Dios. Ellos son, dice, hijos de Dios, dice la Biblia. También quiero que veamos otro texto, Romanos 8:14. Romanos 8:14. Dice: todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y hay otros textos, no vamos a ampliarnos tanto para investigar quiénes son los hijos de Dios, porque en la Biblia es claro en este punto, y deja claro que los hijos de Dios son para las personas que aceptan a Cristo Jesús y que se dejan guiarse por el Espíritu de Dios. Al contrario de lo que quiere la tradición judía, que eran ángeles. Y por eso dice que de esa unión con la muerte nacieron gigantes, ¿verdad? Porque aquí menciona que de esa unión con la muerte como que nacieron gigantes.
aparentemente. Pero el texto no está diciendo eso, si nosotros lo analizamos bien. De hecho, hermanos, gigantes ya había en la tierra, antes del diluvio, después del diluvio, siguieron habiendo gigantes. De hecho, allá, cuando vamos a la historia de Goliat, de David, Goliat era un gigante. Y el diluvio casi años que había pasado. Y todavía había gigantes en la tierra. Gigantes de la siempre había. Pero yo creo, ¿verdad?, de que de los únicos seres, según ellos, de los que son celestiales, según ellos, de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, surgieron de los gigantes. Pero la Biblia, hermanos, esto lo deja claro que no es así. Para nosotros, para que lo investigamos. Las hijas de los hombres, ¿verdad?, nosotros creo que no es necesario que lo investiguemos porque sabemos, ¿verdad?, que son los descendientes de Caín, o las descendientes, ¿verdad?, de Caín. Los descendientes de Seth son los hijos de Dios, según Génesis capítulo 5 y también Génesis capítulo 4. Si nosotros queremos investigar bien eso, podemos ir, ¿verdad?, a estos capítulos de Génesis y ver, ¿verdad?, la genealogía. Los hijos de Caín, hermanos, o los descendientes de Caín, ¿verdad?, son las hijas de los hombres que menciona Génesis. En otras palabras, hermanos, son los impíos. Los impíos, ¿verdad?, que nunca han querido nada con Dios. Porque desde el principio, hermanos, ha habido dos grupos en este mundo: los hijos de Dios y los hijos de los hombres. O sea, los que quieren estar con Dios, los que quieren ser hijos de Dios y los que siempre han rechazado a Dios. A eso, ¿verdad?, la Biblia le llama los hijos de los hombres. No son hijos de Dios, no nos equivoquemos. A veces decimos, no, porque no somos hijos de Dios. Porque Dios nos creó, todos somos criaturas, hijos de Dios. Creación de Dios, todos somos. No discutimos contra eso. Pero hijos de Dios, hermanos, son los hombres aquellos que se dejan guiar por el Espíritu de Dios y han aceptado a Cristo Jesús. Entonces, hubo este problema, hermanos, aquí, ¿verdad?, que los hijos de Dios empezaron a ver, digamos así, los hermanos de la iglesia empezaron a ver a las muchachas de afuera. Más claras que están, más claras, yo creo que hay Biblia para que son más claras en estos textos. Lo hablan así, un poquito más claras. Los hermanos de la iglesia, los hijos de Dios, empezaron a ver a las muchachas de afuera, que son de las hijas de los hombres. Y dice, hermano, que como eran, aquí no lo describe, pero sí dice la palabra hermosa, me imagino que eran muy bonitas. Empezaron a tomar, dice, las imágenes. ¿Estaba eso, hermano, en la armonía con la palabra de Dios? No, porque el consejo único es no sumar el yugo de su padre. O sea, hay que tener, hermano, cuidado en este punto. Y hoy en día, hermano, esto en la iglesia como se ve como que no hay problema. La mujer, que venga. Pero el espíritu de profecía, yo lo he estado leyendo esta semana y dice de que de 100 parejas que se unen en matrimonio así, ¿verdad?, que uno de esta iglesia y otro de afuera o de otra iglesia, el 99% de esas parejas no dura para siempre, únicamente el 1% el 1%. Para hacer nosotros, para arriesgarnos a hacer ese 1%, yo digo que mejor no lo hagamos. Y digamos, no, pero bueno, cada quien decide. Pero la palabra de Dios es clara. Siempre y cuando nosotros nos dejemos quedar por ella, ¿verdad?, ahí viene la vida. Pero si nosotros decidimos hacer lo que queremos, pues lastimosamente después, ¿verdad?, no nos vamos a quedar, como el pueblo de Israel. Dice, la tradición de los judíos, ¿verdad?, dice que eran ángeles. Y muchos eruditos, porque ya dijimos, dicen que también son ángeles hoy en día, eran ángeles. Pero la palabra de Dios ya clara dice que son seres humanos. Nada más para que les llamen hijos de Dios es porque se han acercado a Dios y no aceptado. En otras palabras, hermanos, esos hijos de Dios somos nosotros, ¿verdad?, que hemos aceptado a Cristo Jesús. Pero debe darnos a sus parámetros, su guía para que nosotros caminemos, si queremos, ¿verdad?, que nos vaya bien en esta vida. También leamos, hermanos, Génesis 11, capítulo 11, 4 y 5. Génesis 11, 4
y 5. Dice, este texto, hermano, está para describir quiénes son los hijos de los hombres, o las hijas de los hombres. Génesis 11, 4 y 5 dice, después dijeron, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, para hacernos famosos y para no ser esparcidos por la tierra. Entonces el Señor descendió para ver la ciudad y la torre edificada. ¿Quiénes? ¿Quiénes estaban edificando la torre de Babel? Los hijos de los hombres. Y según el contexto, hermanos, ¿qué estaban haciendo los hijos de los hombres? Estaban en completa apostasía contra Dios. ¿Por qué? Porque Dios había dicho que Él no iba a destruir más a la tierra con agua. Pero ¿qué se le ocurrió a estas personas? A los hijos de los hombres, a los impíos. Ellos dijeron, nosotros no confiamos en Dios, en esa palabra de Dios. Así que vamos a hacer una ciudad y nos vamos a hacer famosos. Y también vamos a hacer una torre alta, muy alta que llegue al cielo. Por si viene un diluvio, pensaron, es de tu confianza en Dios. O sea, no creían en Dios, no creían en la palabra de Dios. Y si viene otro diluvio, en la torre, ¿verdad? No es algo de diluvio, no nos vamos a morir, allí nos vamos a salvar. Eso significa, hermanos, rebelión contra la palabra de Dios. Y muchas veces para nosotros actuamos, ¿verdad?, con otras personas. Dios ha dicho algo, ¿verdad?, confiemos en eso, pero nosotros cuando ponemos nuestras duditas y decimos, mejor que vamos a hacer algo, porque vaya a ser que Dios no cumpla su palabra. Al contrario, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que Dios siempre cumple su palabra. Pero lo importante de este texto que quería que viéramos es que cuando se habla del Hijo de los hombres, siempre se refiere a las personas inconversas, porque no se han entregado a Cristo Jesús. Porque veo que estas personas, los impíos, de los que querían, hermanos, hacer de la religión a Dios, obedecer a Dios. Dice, leamos también Génesis 6:2. Génesis 6:2. Al ver, dice, los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran esposas, tomaron por esposas las que más les agradaron. Yo quiero, hermanos, ahorita que vayamos, ¿verdad?, un poquito a revisar la genealogía de los hijos de los hombres, de estas hijas, de los hombres que aparecen aquí. Y quiero que notemos algunas cositas, ¿verdad? Vamos a hablar, ¿verdad?, acerca de 3 mujeres, ¿verdad?, que aparecen ahí. Vamos a hablar de Génesis 4:17. Génesis 4:17. Dice, y Caín conoció a su esposa, que conoció y tuvo a Enoc. Y Caín edificó una ciudad y la llamó Enoc, el nombre de su hijo, y a Enoc le nació Irad. Irad fue padre de Mahuael, Mahuael fue padre de Matusael, y Matusael fue padre de Lamec. Lamec tomó para sí 2 esposas. Fue una feada, dice, y la otra sigla. Ahora engendró a Jabal, que fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Su hermano fue Jubal, padre de todos los que tocan flauta. A su vez, Sila dio a luz a Tubal Caín, artífice de todo instrumento cortante, de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue, dice, Naam. Hasta ahí lo vamos a quedar. Naam. En esta genealogía de los hijos de los hombres, o de los impíos, descendientes de Caín, se mencionan 3 nombres de mujeres. Y si nosotros vamos a leer la genealogía de Seth, que es la que reclamó a Abel cuando Caín lo mató, porque la genealogía es larga, pero si nosotros leemos la genealogía de los descendientes de Seth, que son los hijos de Dios, ahí no vamos a encontrar ninguna mujer, solo hombres, solo los descendientes hombres. En cambio, de la descendencia de Caín, que son los impíos, aparecen 3 mujeres. Y la Biblia dará sus nombres. Y yo quiero, hermanos, que entendamos una cosa en esta mañana. Cuando en la Biblia aparecen nombres, no solo por ponerlos ahí, que el escritor los puso, especifica, ¿verdad?, cómo se llamaba es por algo.
Y los nombres, hermanos, en la Biblia no solamente son para identificar personas, como hoy, ¿verdad? Cuando nace un niño, le ponen un nombre solo para identificarlo, para que no tenga al final el mismo nombre del otro, y le cambia el nombre, ¿verdad? En cambio, la Biblia no era así antes, ¿verdad? Se le ponía el nombre a las personas, era porque se esperaba, ¿verdad?, que esa persona tuviera un carácter según su nombre, o hiciera lo que su nombre decía. Por ejemplo, le voy a poner unos ejemplos. El nombre de Jesús, ¿qué significa? Salvador. Salvador. Porque el ángel así mismo será el Salvador del mundo. Emmanuel, ¿verdad?, significa Dios con nosotros. Y así, ¿verdad?, si nosotros vemos en la Biblia aparecen varios nombres, todos los nombres tienen un significado. Y los nombres de estas mujeres que aparecen en la descendencia de Caín, que son judíos, también tienen un nombre, no están ahí en la Biblia, no lo pueden estar. Si el escritor lo puso ahí, vamos a ir por algo. Yo quiero, hermanos, en esta mañana que nosotros investiguemos el significado de los nombres de estas tres mujeres. De los nombres de la primera mujer, ¿verdad?, se llama Ana. Si nosotros, ¿verdad?, vamos al comentario bíblico adventista, a un diccionario, ¿verdad?, cristiano, lo que sea, vamos a encontrar un significado del nombre Ana. Y ese es el primer nombre que aparece en la descendencia de los hijos de los hombres. Estas serían las hijas de los hombres que aparecen en Génesis 6. Dice, el significado de Ada, que es la primera que aparece, dice, nombrada en Génesis, significa ornamento o atavío. Eso significa Ada en la Biblia, en Génesis específicamente. Ornamento o atavío. ¿Qué es ornamento? Lo que utiliza el día para arreglar, y también los hombres, porque también los hombres nos arreglamos. Nos arreglamos. Entonces, Ada, hermanos, significa ornamento. Así que cuando usted en la Biblia vaya leyendo y lea la palabra atavío, acuérdese de la de Ada, que Ada significa atavío, ornamento. Quiero que vayamos a unos textos, ¿verdad?, para que veamos qué relación, hermanos, tiene Ada con la fantasía en el pueblo de Dios. Porque siempre, hermanos, han habido muchas hadas en el pueblo de Dios, ¿verdad? Muchas hermanas también hadas que quieren hacer, hermanos, lo que Ada hacía. Dice Éxodo 33, 4 y 6. Éxodo 33, 4 y 6. A ver. 33, 4 y 6. Dice, al oír, dice, al oír esta grave noticia, el pueblo se vistió de luto y ninguno se puso sus atavíos. Entonces el Señor dijo a Moisés, di a los israelitas, vosotros sois un pueblo muy terco. Si yo fuera con vosotros, en un momento podría consumirlos. Quitad vuestros atavíos, para que yo sepa lo que os he de hacer. Atavío, hermano, significa, ya dijimos, ¿verdad?, Ada, y Ada significa atavío. Entonces, cuando hablamos aquí la palabra de Dios, cuando Dios le dice, quítense sus atavíos, en otras palabras está diciendo, quítense sus alas. Ada, hermanos, es la mujer que aparece, ¿verdad?, aquí. En cada texto que dice atavío, acordémonos de Ada. Y cuando nosotros, a las hermanas de la iglesia, de todo que lo diga, ¿verdad?, que decirlo, se atavían, ¿verdad?, con joyas, porque ataviarse, hermanos, es ponerse joyas. Ponerse joyas en las orejas, o los hombres, ¿verdad?, se ponen en las orejas. En la iglesia, pues nunca he visto, ¿verdad?, eso, pero más o menos ya como vamos llegando a ese nivel, de que la iglesia, ¿verdad?, también ya los hombres han tenido ya lo mismo. Porque he visto en algunos pastores que cuando predican, ¿verdad?, que son los máximos líderes, el pantaloncito de la pieza, ¿verdad? Y así, ¿verdad?, vienen, son el púlpito y dan sus seminarios, y bueno, como que nada. Pero la forma de arreglar nosotros
No solo para estar en la presencia de Dios, debe ser en todo lugar. Tiene que ser como Dios quiere. No como yo quiero. Yo puedo, a mí, me acuerdo de una persona que me corregía cuando venía, porque estaba más hipote, y solo me sentaba a la hermana. Y el hermano que me corregía también, porque el hermano de verlo, y me decía, hermano, porque una vez me puse a cantar, me acuerdo aquí, después del culto, y no cantaba bien, pero tenía un error de verlo. Está bonito, hermano, en la tarde. ¿Y por qué no canta? Antes, en la mañana, cuando usted cantamos aquí. No, le digo que me la pierdan. Ya después, bueno, dije yo por mi mente, ya voy a empezar a hacer esto, y dije yo, porque no puede ser que por esto no pueda yo servir. Y entonces empecé a comprender que la vida, me acuerdo que vine a cantar aquí, pasé, y canté el canto que el hermano le gusta cantar, marinero. Y cuando estaba aquí, el hermano me lo olvidó. Y me quedé estando sonando y yo, a dónde iré, por dónde iré, y el hermano que estaba aquí a la par me ayudó, la mujer con el pueblo. Y él cantó, donde ya se vino también cantando. Pero la vestimenta, hermano, que traía yo, ¿verdad? No era adecuada. Y cuando yo bajé, ¿verdad? Allá me acuerdo que me fui a sentar de vuelta, se me fue el hermano de ver. Bien bonito cantó. Pero la próxima vez, pues la que venga, hay una ropita más decente, porque yo ahora subí con camiseta. El pantalón también estaba bien, pero subí con camiseta en la cruz. Y yo ni me molesté, no me molesté por eso, porque cuando uno no tiene interés de algo, uno no se molesta. Porque uno tiene que saber cuando estamos usando para el bien de uno. Y ahora la misma cabeza, el hermano Oscar, el hermano Revelo, porque gracias a ellos he aprendido bastante. Y a la palabra de Dios.